por los mensajes de la semana pasada. Lo quiero hacer de nuevo esta noche. La verdad que aprendí algunas cosas con respecto a la adopción y cómo Dios nos ve a nosotros es una cosa tremenda. Hay una historia, Jesse, que no sé si tú la conoces, pero es una historia de un señor que tenía un hijo ya, y entonces fue a un orfanatorio y quería ayudar a estos niñitos, como estaba diciendo nuestro hermano Jesse, que hay tanta necesidad. Me hizo recapacitar mucho. Yo no sé, no he hablado con mi esposa, pero como que da ganas de poder adoptar a un niño, ¿no es cierto? Pero la historia esta es real, es verdad. Va el padre, busca un niño en el orfanatorio, lo trae a la casa y el niño de casa no lo miró con mucha alegría, y por fastidiarlo le dijo: tú eres un huérfano, yo por lo menos soy verdadero, el hijo verdadero de mi papá. Y el muchachito pues lo miró y le dijo: tú eres hijo de tu papá, pero por lo menos a mí me escogió. Lo dejó con la boca tapada, y esa historia me toca el corazón de ver que Dios nos escogió a nosotros, que nosotros estábamos apartados, estamos lejos de Él, y sin embargo Él vino a buscarnos a nosotros. Así que nuevamente gracias, Jess, por haber tomado el lugar y haber traído palabra de Dios. En 2 de Reyes 4, en esta noche, tenemos una linda enseñanza para todos nosotros. Yo creo que vamos a ser muy bendecidos porque tenemos la historia de una viuda que está en gran necesidad, y saben, nosotros por igual en algún momento dado vamos a estar pasando por periodos como estos. Como dice allí la historia con José, hay tiempo de vacas gordas y hay tiempo de vacas flacas, y hay veces que las vacas flacas duran más que las vacas gordas. Pero cuando pasamos por ese tiempo, meditando en la palabra de Dios en esta semana, le daba gracias a Dios vez tras vez, porque las historias que nosotros tenemos en la Biblia es precisamente para que podamos entender lo grande y maravilloso que es nuestro Dios cuando nos encontramos en tiempos de necesidad. Esta viuda, su marido se había muerto, y viene un acreedor a la puerta a tocar para pedirle, fíjense en ustedes, exigirle a esta viuda que le pagara lo que su marido le correspondía pagar. La estaba importunando. Imagínense nuevamente qué es lo que podemos hacer nosotros cuando pasamos por momentos duros como lo que pasó esta mujer. Bueno, vamos a ir entonces a 2 de Reyes 4, vamos a ver esta historia que está registrada en la Biblia, como digo, para que podamos ver la fidelidad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, este Dios maravilloso al cual nosotros llamamos Padre que estás en los cielos. El versículo número 1 nos dice a nosotros, vamos a mirar en primer lugar en detalle, vamos a estar en otros versículos también por igual, versículo 1 hasta el 7, pero vamos a verlo detenidamente uno por uno, comenzando con el verso 1. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjense en que en tiempos de necesidad, lo más importante que debe suceder para un hijo de Dios es inmediatamente clamar a Dios, pedirle a Dios por su ayuda, de suplicar a un hermano o una hermana que esté con nosotros para que clamemos juntos a este Dios, a nuestro Padre. Y no hay nada más lindo, porque vemos aquí que esta viuda clama a Dios por medio de este profeta Eliseo. Este profeta Eliseo, fíjense, tenía un grupo de hombres que estaba alrededor suyo, el cual se le llamaba los hijos de los profetas. Y cuando ustedes ven los hijos de los profetas allí en la palabra de nuestro Dios, estamos hablando de personas que servían a los grandes profetas, servían
a lo que es a estos hombres, esta escuela de profetas, que déjenme decirles, la escuela de profetas o los hijos de los profetas, era un asunto para instruirlos dentro de la palabra de Dios. El asunto era que declararan la palabra de Dios. Y este grupo comienza, vemos nosotros, aquellos que les gusta un poco de historia, en 1 Samuel capítulo 10 y después del capítulo 19, nos habla de lo que es la escuela de profetas, de lo que son los hijos de los profetas. Samuel inicia esta escuela en el cual vio una necesidad muy grande, como la que vemos en el día de hoy. Lo vemos en 2 de Reyes capítulo 2, lo vemos aquí en el capítulo 4. Y es una responsabilidad grande en el sentido de que, fíjense ustedes, la mayoría de estos profetas tuvieron que estar por debajo de reyes que eran malos gobernantes. No tenían miedo de Dios, no tenían temor de Dios. Pero gracias a Dios que Dios pone a personas en esos tiempos para que pudieran mantenerse dentro de la voluntad de Dios, para poder exponer la palabra de Dios. Y este grupo de hombres estaban dedicados a eso. Elías, por ejemplo, es un ejemplo en cuanto cuando momentos se hacen bastante difíciles. Elías es un ejemplo en el sentido de que profetiza, va en contra de aquellos 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Acera, 850 contra uno. Se le hizo bastante difícil. Y él cede a causa del temor. No le fue fácil porque aquella reina, Jezabel, le había dicho que lo iba a matar. Y ese esposo que ella tenía, fíjense ustedes, tenía a estos profetas, los hacía comer en el palacio del rey. Y entonces podemos ver nosotros de que en el día de hoy es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Dios siempre tiene a un grupo pequeñito, reducido de personas, de hombres y mujeres que están compartiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios en tiempos difíciles. Y lo lindo de todo es que ella está dando testimonio, que yo creo que Eliseo no tiene necesidad de que ella le esté diciendo, porque ella misma le dice, era temeroso de Dios. Nos está dando un ejemplo de que este hombre tenía temor de Dios. Para que ustedes puedan entender, entre el capítulo 2 hasta este capítulo 4, hay por lo menos 7 años a 8 años de historia, lo cual quiere decir que este hombre, por lo menos sabemos de que estuvo entre 7 y 8 años debajo de las enseñanzas de Eliseo. Pero hay algo, este hombre tenía una deuda. Este hombre tenía una deuda y no la pagó. Y entonces, yo pienso, no es porque no quiso, sino porque no pudo. Y te voy a decir por qué. Estas personas vivían en extrema pobreza, los que se dedicaban a compartir la palabra de Dios. Ahora, algo que vamos a llegar a evaluar en esta noche con respecto a lo que estamos viendo aquí en el versículo 1, hay por lo menos 4 preguntas esenciales que nosotros debemos de hacernos cuando estamos por pasar por algún tiempo de necesidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Evaluar la necesidad y clamar a nuestro Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes estas 4 preguntas porque fueron preguntas que yo me hice a mí mismo con respecto a lo que estaba sucediendo aquí en este capítulo 4. En primer lugar, debemos de preguntarnos, y esta viuda estaba mirando este primer punto, ¿cuál era su situación? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra situación? Segunda pregunta que quiero compartir con ustedes, ¿qué es lo que nos llevó a esta situación en la que nosotros estamos? ¿Cuál es lo que es aquello que llevó a esta viuda a estar en esta situación? No ella, sino el esposo. Tercero, el asunto, ¿qué puedes llegar a perder si no cambias? Es decir, esta mujer podía tomar algunas opciones que vamos a compartir en breve, pero el asunto está en lo siguiente. ¿Qué podemos llegar a perder si cambiamos esta situación? ¿Y cómo podemos cambiar esta situación? Y la cuarta pregunta que me hice es, ¿cuál es nuestra actitud cuando pasamos por estas situaciones? ¿Cuál es nuestra actitud cuando pasamos por estas situaciones? ¿Cuál fue la actitud de la viuda cuando pasó por esta situación? Ahora, en primer lugar, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál era la situación de la viuda? ¿Cuál era la situación? Bueno, en primer lugar, era viuda.
no tenía un esposo que pudiera ayudarla, no tenía el apoyo, tenía una deuda donde ella por sus propios medios no tenía lo que necesitaba para pagar. Estaba en un problema bastante serio. Ella no tenía cómo pagarle a este acreedor. Y sus hijos eran pequeños. Imagínense ustedes, viene alguien a la puerta y dice, hay una deuda, si no la puedes pagar, quiero a tus hijos, que eso es lo que correspondía en aquellos entonces, de acuerdo a la ley de Moisés. Y hay algo que vemos con respecto a esta situación. ¿Cuál era su situación? Número 1, era viuda, no tenía apoyo. Número 2, tiene un acreedor que no le importaba en absoluto que esta mujer fuese viuda. Ahora, fíjense, empezamos a mirar todas estas cosas. No le importaba si esta mujer se quedaba sin hijos. Este acreedor no le importó de que esta mujer estaba sin esposo, menos iba a estar pendiente de lo que, si a sus hijos se los iba a quitar o no. Y yo digo, yo no sé, pero hay veces que yo me he puesto a pensar con respecto a lo que estaba pasando con esta viuda. Y es que hay situaciones que son tan malas que empiezan y uno está pensando, qué mal que está la cosa. Qué mal que están las cosas. Pero vamos a ver algo que tenemos que entender con respecto a esto, es lo siguiente. Y me he dado cuenta de algo. Cuando empezamos con algún problema, vienen otras cosas en camino. Aquella mujer, el esposo tenía una deuda, vinieron más cosas en camino. No solamente la deuda era que le iban a quitar a sus hijos. Y hay algo que yo he notado, es lo siguiente, hay veces que estas situaciones nosotros no tenemos control sobre ellas. Y ahí es donde nos desespera, ¿no es cierto? Ahí es donde viene la angustia, donde viene la ansiedad, porque ¿cómo puedo yo controlar esta situación por la cual estoy pasando? Y si es el comienzo de otras cosas que vienen en camino, porque déjame decirte, no se queda en el mismo estado, sino que hay otras cosas que como que agregan y agravan la situación. Por ejemplo, cuando uno pasa por una enfermedad, ¿cómo tarda? Y vienen complicaciones en el camino. En algunas situaciones podemos salir adelante y hay otras veces que Dios nos llama a su presencia. Fíjense ustedes, ¿cuál era la situación de esta mujer? ¿Cuál es la situación quizás de lo que algunos de nosotros estamos pasando? Porque no solamente estoy hablando de cosas financieras, estoy hablando de todo tipo de problemas que nosotros podemos llegar a tener. La segunda pregunta, ¿qué te llevó a esta situación en la que estás? ¿Qué la llevó a esta mujer a estar en la situación en la que estaba? Este hombre era un profeta, se dedicaba a hablar la palabra de Dios. Y ustedes dirían, bueno, no es que Dios cuida a los suyos, pero también este hombre podemos ver de que no era rico. Y hay momentos en circunstancias difíciles en las cuales tiene uno que estar dependiendo de otras personas, de otros, los cuales tienen, pero va con un costo, viene con un costo. Por ejemplo, cuando uno se queda sin trabajo, uno mira la tarjeta de crédito y piensa que voy a pagar con la tarjeta de crédito, pero hay algo que yo quiero que usted y yo podamos entender con respecto a cuando estamos en una situación difícil, qué es lo que sucede, y cuando no hay control en lo que respecta en las cosas en las cuales estamos gastando, puede llegar un momento peligroso en el cual todo va bien mientras hay trabajo, y mientras hay salud también. Pero cuando es quitada la salud y cuando no hay trabajo, mis hermanos, y seguimos en un tren de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, tenemos que entender esto. Proverbios capítulo 22 y versículo número 7 dice lo siguiente. Y fíjense en lo que dice allí. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo, o allí en esa palabra es más bien esclavo del que presta. Vuelvo a repetir, Proverbios 22 y verso 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Ahora, mirando estas cosas, cuando uno, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, si uno trata nada más que con los síntomas, pero no la enfermedad, el problema va a seguir persistiendo.